Stairway to Heaven no solo es una de las canciones más famosas del rock, también es una de las más polémicas. Durante casi 50 años, Led Zeppelin fue acusado de haberla robado. Pero lo más increíble es que una banda mucho menos conocida podría haberlos derrotado en los tribunales, y eso casi cambia la historia del rock. Lo que ocurrió en esa batalla legal es digno de una película, y hoy te voy a contar por qué. Hoy viajaremos a uno de los capítulos más intensos del rock, la historia detrás de Stairway to Heaven, una canción que ha sido adorada, odiada y juzgada en una corte. ¿Fue plagio o coincidencia? ¿Y por qué este caso duró décadas? Quédate hasta el final, porque la respuesta no es tan simple como parece. Sin más que agregar, comencemos. A principios de los años 70, Led Zeppelin estaba en la cima del mundo. Su cuarto álbum, el que no tiene nombre, pero todos llamamos Led Zeppelin 4, era una mezcla perfecta de rock, misticismo y virtuosismo. Y en el centro de todo estaba Stairway to Heaven, una canción de 8 minutos que empieza como una balada y termina con un solo de guitarra que se volvió inmortal. Pero hubo un detalle que casi nadie sabía. Parte de esa magia podría no haber sido totalmente suya, y esa sospecha se convertiría en un fantasma que los perseguiría durante décadas. El origen del mito. La historia comienza en 1970. Led Zeppelin estaba componiendo material nuevo en Hadley Grange, una vieja mansión inglesa sin calefacción pero con una acústica mágica. Allí, Jimmy Page empezó a trabajar en una progresión de acordes que había tocado antes en sus shows acústicos. Pero lo que muchos fans no sabían era que esa progresión ya existía en otra canción. Una pieza instrumental llamada Taurus, grabada en 1968 por la banda estadounidense Spirit. ¿Coincidencia? Puede ser, pero el problema es que Led Zeppelin había teloneado a Spirit en una gira en 1968 y 1969, justo antes de grabar Stairway to Heaven. Y aquí empieza la historia del supuesto plagio. Las similitudes y las sospechas. Los fans comenzaron a notar que el arpegio inicial de Stairway to Heaven era muy parecido al de Taurus. Ambas canciones comparten una secuencia descendente en la menor, con el mismo patrón armónico y un tono melancólico. Pero aquí viene lo interesante, esa secuencia no era exclusiva de Spirit. Ya había sido usada antes en piezas barrocas del siglo XVII y en temas de folk tradicional. Entonces, ¿era un plagio o simple coincidencia? Los abogados de Led Zeppelin argumentaron que esa progresión era demasiado común como para ser protegida por derechos de autor. Sin embargo, el bajista de Spirit, Mark Andis, y los herederos del guitarrista Randy California no pensaban igual. Y aunque al principio no hicieron nada, el rumor de plagio no desapareció nunca. Durante los 80 y 90, revistas, fans y críticos siguieron señalando las similitudes, hasta que finalmente, en 2014, el caso llegó a los tribunales. El juicio del siglo del rock. El caso fue presentado por los herederos de Randy California, autor de Taurus, quien había fallecido en 1997. El argumento era simple. Jimmy Page había tenido acceso a la canción, la escuchó durante la gira y la usó como base para Stairway to Heaven. El juicio se llevó a cabo en Los Ángeles, en 2016. Los abogados de Spirit mostraron las partituras de ambas canciones, las compararon nota por nota e incluso reprodujeron fragmentos en la corte. Pero hubo un detalle decisivo. El jurado no podía basarse en las grabaciones originales, solo en las partituras registradas en los 60. Y esas partituras no incluían exactamente las partes que se consideraban claves para los demandantes.
Además, los expertos en música demostraron que las coincidencias estaban dentro de lo que se llama progresión común de bajo descendente, algo usado por cientos de canciones a lo largo de la historia. Finalmente, Led Zeppelin ganó el juicio en 2016, pero esta historia estaba lejos de terminar. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú qué opinas? ¿Fue plagio, inspiración o simplemente una coincidencia musical? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias detrás de canciones legendarias, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte estos viajes a través de la música. Continuemos. El fin del juicio. En 2018, los herederos de Sperry apelaron, alegando errores en el proceso y parcialidad del jurado. El caso llegó hasta la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, uno de los tribunales más influyentes de Estados Unidos. Y este tribunal no solo revisó el caso, también cambió las reglas del copyright musical. El fallo de 2020 confirmó la victoria de Led Zeppelin, pero además eliminó una doctrina llamada Enro's Ratio Rule, una norma que beneficiaba a los demandantes en casos de plagio cuando el acusado había tenido acceso a la obra original. Gracias a este caso, las futuras demandas de plagio musical en Estados Unidos serían mucho más difíciles de ganar. Pero aquí viene lo más curioso. Después del juicio, Jimmy Page admitió que sí tenía el disco de Sperry en su colección personal, aunque dijo no recordar haber escuchado Taurus. ¿Casualidad o memoria selectiva? Eso nunca lo sabremos. El fantasma del plagio. Aún así, la sombra del plagio siguió persiguiendo a Led Zeppelin. No era la primera vez. Whole Lotta Love fue acusada de copiar versos del bluesman Willie Dixon. Dazed and Confused también fue señalada por su parecido con una canción de Jake Holmes. Por eso, para muchos críticos, el caso de Stairway to Heaven no fue un hecho aislado, sino el clímax de una larga historia de acusaciones. Al final, Stairway to Heaven siguió siendo la joya del rock, pero su historia nos deja una lección fascinante. En la música, la línea entre inspiración y plagio puede ser muy delgada, y a veces, el destino de una canción depende más de un juez que de un acorde. Jimmy Page dijo una vez, la canción pertenece al público, no a los tribunales. Y quizá por eso, después de tantas décadas, seguimos escuchándola como si fuera eterna. I stay away to heaven. Stairway to Heaven representa algo más que un clásico, es una muestra de cómo la creatividad, la controversia y la historia pueden entrelazarse. Quizás nunca sabremos con certeza si hubo o no plagio, pero lo cierto es que su influencia trascendió cualquier disputa. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartirlo con más amantes del rock. Nos vemos en el próximo viaje musical. Adiós.